¿Qué tal? Soy Arata. Bienvenido a mi primera travesía de Poppy Playtime Chapter 2 para PC, hecho por un jugador móvil. Vamos a verlo. Let's go. Muy bien, primero que todo vamos al apartado de configuración para que puedan ver de que todo lo que es el apartado gráfico está al máximo de lo que podemos subir. Teniendo en cuenta este detalle, vamos a ver el apartado de brillo, que si lo pongo por defecto, te darás cuenta de que está algo oscuro el juego. Sin embargo, si yo lo configurase al máximo, te darás cuenta de que también tenemos una especie de capa blanca que la verdad no me gusta mucho. Por lo tanto, vamos a dejarlo por defecto, pero vamos a subir un poco más sin que esa capa blanca o filtro sea un problema. Perfecto, aquí podemos jugar el juego con total normalidad. Ok, ahora ya tengo el Shift apretado, que todavía no me acostumbro con respecto al tema del meñique. Pero bueno, teniendo en cuenta este detalle, vamos a ver todos los detalles que nos ofrece la versión de PC. Así que vamos a continuar con este gameplay. Me gustan los detalles de los dibujos de Oogie Boogie y Bron en lo que es en la pared. Pero un detalle que ya me estoy dando cuenta es con respecto al tema de la puerta. Esta puerta debería estar cerrada y todo este escenario ya debería haber desaparecido en las versiones móviles, pero parece que en las versiones de PC esto permanece. Debe ser un detalle de optimización para que los móviles no batallen en recursos. Aquí tenemos lo que es el juguete de BoogieBot que también podíamos utilizar en las versiones móviles. Vamos a proceder a hacer esto. Perfecto, lo hemos hecho de forma correcta. Así que vamos a continuar encontrando la llave. Este lugar es el pasillo de Cadby que estuvimos viendo en un video pasado, del cual pudimos acceder a este lugar. Pero dejando de lado eso, vamos a buscar esta llave. Vamos a presionar la letra E para abrir puertas. Y me estoy dando cuenta que esto pesa demasiado. Déjame ver, a ver. Ahora sí. Muy bien, ya tenemos la llave, de las cuales me está diciendo que presione este botón que es el Tab. Y podemos ver la llave. En fin. Vamos a continuar con nuestro recorrido. Perfecto, ya nos estamos acostumbrando a la mecánica de columpiarnos. Así que vamos a entrar a la oficina de Elliot Ludwig, que como primeras impresiones puedo darme cuenta de que está bastante bien lo que es el piso de la madera. La alfombra también me gusta bastante. El tema de los libros también está bastante bien. Así que son detalles que la verdad me gustan bastante, porque en las versiones de móviles todos estos detalles no se aprecian. Vamos a continuar. Eso fue raro. En fin. Vamos a continuar con nuestro recorrido para ver por primera vez a la Poppy en versiones de PC. Y ver qué tanto se diferencia. Ahí la tenemos. Voy a acercarme un poco para verla un poco más cerca. Bien, con respecto a la Poppy, se destaca más que todo lo que son los reflejos. Su cara es brillosa. Pero hay que tener en cuenta de que Poppy no es una muñeca de porcelana o de vidrio. Nos habían dicho de que era de madera, si no me equivoco. Estoy teniendo problemas en conectar este circuito. Ahora sí. No me estaba dejando conectar el circuito por algún motivo. También los ojos de Poppy son bastante... tienen esa particularidad de que son un poco rojos. Como cuando tuvieses una irritación en los ojos, pero bueno. Dejando ese aspecto de lado, les puedo decir que Poppy tiene las mismas animaciones. Solo destaca que es un poco más brillosa y el tema de las sombras, pero con respecto a la muñeca en sí, podríamos decir que es casi lo mismo. Solo que muchísimo más detallada en los colores y estas cosas. Muy bien, vamos a continuar. Ya escuchamos el monólogo de Poppy diciéndonos mentira como siempre. Y que ya sabemos que no debemos confiar. Ok. Perfecto, ya nos estamos acostumbrando, ya estamos agarrando mayor impulso al momento de columpiarnos.
Así que vamos a ver. Ok, ahí tuvo un pequeño tirón, no pasa nada. Y aquí tenemos a Poppy siendo arrastrada por Mommy Longlegs. Estamos yendo por el tobogán, de las cuales no veo absolutamente nada. No sé dónde está el tobogán. No lo encuentro. Ah, ok, aquí está. Había que mirar un poco a los alrededores. Pero en fin, ya nos encontramos en este lugar, de las cuales podemos ver de que esta zona de aquí está algo iluminada, pero recuerdo que en las versiones móviles eso estaba oscuro. Ok, quiero saber si todavía sigue este bug en la cual puedo hacer... Sí, el bug de hacer los circuitos de forma más rápida sin tener que dar tantas vueltas todavía sigue estando. Ok, vamos a continuar. Lo que me pregunto es si puedo utilizar la mano roja. Ah, vaya, 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 Mommy Longlegs. Todavía sigues bugueada. Ok, como primera instancia podemos ver a Mommy Longlegs, que se ve bastante detallada. Se ven las sombras en las paredes. Hola, señorita. ¿Cómo estás? Bueno, tenía que hacerlo. Ustedes ya lo conocen. Como primeras impresiones, podríamos decir que Mommy Longlegs se reflejan lo que son en la cara, lo que es el color de la luz roja, que como detalle adicional. Pero tampoco es que las versiones de móviles se distancien mucho en el aspecto del modelo de Mommy, no en las texturas. Eso sí, las texturas sí son muchísimo más detalladas. Aquí tenemos a Mommy Longlegs, que ya pronto está por terminar. Hola, señorita. Muy bien, dejemos de hacer travesuras y concentrémonos en hacer este gameplay. Vamos a accionar esta palanca. Y aquí tenemos una particularidad, y es que puedo utilizar lo que es la mano roja sin tener que utilizar un método que utilicé en un video pasado, lo cual es interesante. Quiero ver todos estos detalles de acá, que si bien no son relevantes al momento de un gameplay, pero yo creo que algunos de ustedes lo va a disfrutar en mejor detalle, considerando de que estamos con la mejor calidad gráfica de la que el juego nos puede ofrecer, evidentemente. Ok, vamos a seguir explorando todos los alrededores, de las cuales puedo ver de que allá arriba hay una luz roja, la cual me gusta bastante. Esto no estaba en móviles. Y puedo darme cuenta desde esta distancia, donde estoy apuntando el grabpack, puedo ver a Poppy. No se ve mucho, pero sé que está ahí. Es una curiosidad a mencionar. Ok. Una cosa que aprendimos en el video pasado de completar con la mano roja es que esta mano roja no funciona con el sensor verde. Y lo consideran como elementos completamente diferentes. No es un cambio de skin ni nada por el estilo. Lo que es este cartón de Kissy todavía sigue siendo lo mismo. Los mismos diálogos y todo en general. Ok, vamos a continuar con esto, de los cuales... ¿Están escuchando eso? Se escucha como una especie de latas. Como unas especies de latas que estaban siendo golpeadas. No sé si eso es una particularidad de la versión de PC, porque sabemos que hay algunos sonidos de fondo que son para causar tensión. Y ese sonido que escuché nunca lo había escuchado en las versiones móviles que yo me recuerde. Pero bueno, vamos a continuar con el cuarto de moldeado, de los cuales está bastante oscuro. Perfecto, ahora sí podemos verlo por completo. Vamos a arreglar esta tubería para no perder tiempo en ello. Y ya me estoy dando cuenta de algo, y es que esto parecen bolitas. Esto en móviles es como una especie de líquido de por sí. Vaya, y parece que se derriten.
Ok, eso es algo que es interesante a mencionar. Acá se va a vertir lo que es este líquido. Pero es más que todo lo mismo. Voy a aprovechar para agarrar lo que es este trofeo que está aquí. Y vamos a continuar con este proceso. Ahora que estoy en este lugar, no me fijé si se podía hacer el shortcut, en la cual ustedes saben que es para que tú pasabas por una cerca y lo traspasabas y así no tenías que ir por este lugar. No lo hice más que todo por el hecho de que quiero ver todos los mapas, todos los lugares, para aprovechar que estamos en la versión de PC por primera vez. Y para todo aquel que venga por primera vez a mi canal, estas son mis primeras impresiones en Poppy Playtime Chapter 2 para PC. Ya lo hicimos para el Chapter 1, ya que por lo general yo me concentraba en el hecho de jugar en móviles, de los cuales en algunos comentarios pasados pensaban de que yo ya no iba a subir gameplays de las versiones móviles, lo cual eso no es verdad. Simplemente estamos aprovechando esta oportunidad para poder no quedarnos estancados con respecto a lo de las versiones móviles, porque si bien es cierto todavía tengo muchos bugs por mostrarles, también es cierto de que los bugs no son infinitos. Y si queremos que se sigan subiendo más videos, era necesario esto. Ok, eso es algo que quería mencionar para todo aquel que pensaba de que ya no se iban a subir videos para móviles. Estamos en lo que es la zona de la memoria musical con el VHS tutorial, que estamos recontra familiarizados con él y no tenemos nada más que ofrecer. No hay un botón para skipear como si lo había en el Chapter 1 para PC. Ok, aquí estoy jalando esto. Como te darás cuenta, no puedo sacarlo, pero si seguimos la misma lógica que en los móviles, te darás cuenta de que ahora lo puedo sacar. Esto es un detalle que nunca mencioné, pero que lo puedes hacer. Aunque no sirve de absolutamente nada, porque hasta que no completes la memoria musical, el mapa de los juguetes rechazados no se te va a cargar. Así que es completamente innecesario, podríamos decir, porque no puedes adelantar el proceso. Allá tenemos lo que es el conejo Bunzo, que está en lo suyo, pero ya lo veremos más en detalle. Aquí tenemos a Mommy Longlets, que como es costumbre tanto en las versiones móviles como en esta, no se le puede ver bien la cara. Si bien es cierto, el cuarto de adentro sí está iluminado, pero aquí tenemos lo que es el muñeco, el conejo Bunzo, de los cuales se ve bastante bien. Definitivamente las sombras en este juego sí son bastante notorias. Vamos a jugar este juego, de las cuales estamos muy familiarizados con él. Es cuestión de memorizar y ya está. Como he dicho anteriormente, este no es mi primera vez jugando Poppy Playtime. Tengo mucha experiencia con esto en las versiones móviles, pero sí es la primera vez jugando en las versiones de PC. Así que podríamos decir que es una experiencia que ya sé lo que va a pasar, pero que al ser de PC es como un juego completamente nuevo, podríamos decirlo. Aunque sí, también es cierto de que las versiones de móviles, los gráficos no eran tan malos. Pero también hay un detalle a tener en cuenta, y es que en las versiones móviles, al tener esos gráficos que eran muchísimo mejores al del Chapter 1 de móviles, sí reconozco de que tuve problemas con lag y también tuve problemas con las temperaturas de mi móvil. Aparte de también conectarlo al tomacorrientes, porque me drenaba la batería rápidamente.
Ok, este bug todavía sigue. Interesante. Para aquellos que hayan visto videos anteriores, estaba haciendo el bug de tocar al mismo tiempo el mismo botón. Y con ello se bugueaba lo que es la pantalla al momento de darme nuevas instrucciones. Parece que ese bug todavía sigue estando en las versiones de PC. En teoría, la versión de PC debería tener capado la gran mayoría de bugs. Pero como puedes observar, ¿ves cómo se repite? Eso es un bug que estaba en las versiones móviles, pero parece que aquí también está. Pero bueno, chicos y chicas, estamos aquí completando lo que es la fase número 4, que como en móviles es idéntica. O sea, son los mismos, la misma fórmula, solo con unas pequeñas diferencias. Así que vamos a continuar para activar, perdón, para ya ir para la próxima zona. Wow, eso es nuevo. Espera un momento. Vale, eso es nuevo. En las versiones móviles no tenía que mirar para otro lado, siempre parecía por esa zona, pero parece que es diferente en ese aspecto. Eso no me lo esperaba, sinceramente. Vamos a agarrar el código. Y en breves, cuando termine Mommy Longlets, ya continuaremos con este gameplay. Te estaré esperando. Ok. Por favor, no le hagan caso a las travesuras de este servidor y no le digan a Poppy, porque ya saben lo que va a pasar. Aquí no puedo correr ahora que estamos aquí. Lo que sí sabemos es que Mommy Longlets está destruyendo en terrible sufrimiento al conejo Bunzo. Pero bueno, aquí estamos en la zona de juguetes rechazados, de las cuales podemos ver de que los juguetes se ven bastante bien comparado con los móviles. Definitivamente se ven bastante bien. Y creo que con algunos puedo interactuar. Y sí puedo interactuar esto. Es un detalle bastante interesante. Sobre todo porque todos los juguetes de esta zona en las versiones móviles eran bastante poligonales. Eran como gráficos de Play 1 básicamente. Porque estaban totalmente... eran polígonos prácticamente. El que haya jugado las versiones móviles sabrá sobre eso. Aquí tenemos la famosa caja voladora, que ya la hemos utilizado con algunos videos. Pero bueno, vamos a saltarnos el puzzle de esta zona, las cuales parece que se va a poder hacer, ya que el cartón de Daisy, de las cuales los desarrolladores dicen que hay que olvidar. Que hay que olvidarse de Daisy. Que Daisy hay que olvidarse. Pero ¿cómo les ponen los cartones a Daisy en los juegos, Pero en fin, vamos a hacer esto rápidamente. Y vamos a saltarnos esta zona. ¿Y esto qué hace aquí? Esto es nuevo. ¿Qué hay que poner aquí? Vale, creo que esto es una medida. Creo que es una medida para que me obliguen a hacer el puzzle. Creo que voy a tener que hacer todo el puzzle de la garra. Bueno. Aquí hay un problema. ¿Por qué no se está moviendo?
No creo que necesite ser electrificado para que yo lo pueda utilizar. Eso nunca fue una mecánica que en móviles yo lo necesitase. Pero déjenme revisar por si acaso. No, no se mueve. ¿Será que debe ser con doble mano? Incluso estoy en... Esto está raro. En móviles no necesitaba nada más. Déjenme cargar un poco. Puede ser que se haya bugueado. Espera. Vale, se abrió la puerta. Sí, era una medida para yo tener que hacer todo el puzzle. Pero con la ayuda del checkpoint se consiguió. Déjenme ver si esto... No se mueve. Creo que tiene un bug. Pero saben una cosa, no es que importe realmente porque igual podemos seguir avanzando. Quizás sea una mecánica que no estoy aprendiendo. Pero bueno, vamos a hacer este bug. O más bien saltarnos este puzzle sin tener que hacer tantas vueltas. Pero sí. Ya estamos próximamente a empezar lo que es el segundo minijuego del Waka Woogie. Todavía sigo pensando lo del ruidito ese que... Mira lo que tenemos aquí. Esto yo lo sabía. Esto fue un detalle que yo investigué en su momento, en la cual Bunzo ahora está en la telaraña. Mommy Longlegs descargó su ira contra Bunzo por haber perdido. Me alegra poder finalmente encontrar al Bunzo en esa telaraña. Eso en móviles no está, para el que se lo pregunta. Antes de ir a lo de Waka Woogie, me gustaría ver un poco esta zona, que creo que no la revisamos. No, creo no, no la revisamos. Pero sí. No, tampoco hay muchos detalles que se diferencien, aparte de que se ve muchísimo mejor con el tema de las luces. Espera un momento. Oh, vaya, puedo entrar aquí. Aunque no funciona el trampolín. Wow, no pensé que iba a funcionar. Pensé que tendría una pared invisible o algo de lo cual estamos acostumbrados a ver en las versiones móviles. Bueno, móviles y PC, pues también en PC deben tener sus paredes invisibles. Pero me gustó haber encontrado eso. Aquí tenemos lo que son los Grab Packs que están almacenados y tienen mejor iluminación, de hecho. Muy bien, chicos y chicas, ya estamos en la parte del el juego de Waka Woogie. Lo conocemos de sobra, tanto el VHS y el juego en sí. Mientras esperamos esto, vamos a hablar un poco acerca de lo que ha ocurrido últimamente. Soy consciente de que Mob Entertainment ha subido un nuevo video con respecto al teaser trailer de Poppy Playtime Chapter 4, de las cuales yo solo he visto lo que es la miniatura. No me he atrevido a ver el contenido de su video por el tema de que no estoy seguro si puedan haber spoilers. Sin embargo, tampoco he preguntado si es seguro ver ese video. Pero sí, hay una especie de miniatura de la cual sale como una especie de crafty, como una especie de criatura sonriente. Una crafty extraña. Es de color blanco. Pero bueno. Ya veremos si lo veo o no. O me espero. Vale, Mommy, no tienes ninguna soga. Eso en móviles sí se veía lo que era la soga. Ok, vamos a concentrarnos, vamos a utilizar la misma técnica que estamos acostumbrados en las versiones móviles, de las cuales nunca tuve problema, pero de todas maneras quiero comprobar lo que es la dificultad. ¿Será la misma? ¿Será igual? Puede que sea un poco más difícil por el tema de que tengo que utilizar el teclado, el ratón y todas estas cosas.
Mientras que móviles, técnicamente todo lo tienes en la pantalla. Pero bueno. Vamos a hacer esto de manera correcta, con total tranquilidad. Ok, aquí fallé esta. Me estoy dando cuenta que aunque le des al hueco, no necesariamente le pega. Tiene que ser exactamente donde está el hobby. Eso podría ser algo complicado. Ok. Está empezando a hacerse más rápido. Hay que tomarlo con calma. Ajá. Vamos bien, vamos bien. Ok. Concentración, básicamente. No hay que ponerse nervioso. Es un juego que siempre lo hemos hecho. Es un poco más oscuro, eso tengo que reconocerlo. Es mucho más oscuro. Me está costando más trabajo. Ostras. Ese es un problema. Me está costando porque no les está pegando. Y está mucho más oscuro. Y eso que subimos el brillo. Si lo hubiese dejado por defecto, esto hubiese sido un problema. Ok. Está haciendo más... Está haciendo... Vale. Me estaba poniendo... me estaba dando tensión. Eso es más difícil. Definitivamente es más difícil que móviles. No perdimos, afortunadamente, pero sí es más difícil. Vale, aquí tenemos el código. En esta ocasión Mommy tampoco se ve. Creo que en las versiones móviles ella sí se ve. Acá sí está totalmente oscura. O al menos no se ve el modelo. Solo se ve como a Mommy la silueta de color negro. Pero bueno. Ten cuidado con lo que deseas, porque se puede hacer realidad. Continuemos con este gameplay. De los cuales podemos ver que estas escaleras no son tan iluminadas con respecto a las versiones móviles. En este apartado siempre, si tenías el brillo al máximo, te dolía los ojos de lo mucho que había brillo. Vale, podemos ver los detalles de este abanico. Me gusta bastante. Y por supuesto, Mommy Longlets está destruyendo a los mini hobbies por haber fallado en su misión de eliminarnos. Pero bueno, ha llegado la hora de ver a Kissy-Missy. Definitivamente el tema de las luces es gratificante verlo. Kissy-Missy se ve con mayor detalle, definitivamente. Y ahora que estamos viendo a Kissy-Missy, mi preocupación en el Chapter 3 es saber qué le pasó a Kissy-Missy. Estoy preocupado, porque yo sé que a Kissy-Missy le va a pasar algo malo. Los desarrolladores lo estuvieron insinuando. Entonces... estoy preocupado de que Kissy-Missy la encuentre en el monumento de adoración. De que haya sido... No sé si ustedes se acuerdan que en el teaser trailer 2 veíamos una cabeza de Hoggy Woggy. Bueno, mi preocupación es encontrar la cabeza de Kissy-Missy empalado por un... por la ira de Catnap. Ese es mi miedo. Entonces, si Kissy-Missy es eliminada, me va a doler. Y yo sé que va a ser eliminada porque los desarrolladores lo insinuaron. Incluso hice algunas teorías al respecto. Pero bueno. Si Kissy tiene que ser eliminada, espero que al menos no sufra. Ok, vamos a utilizar a Barry. No me está dejando.
En las versiones móviles esto ya debería dejarme de moverlo, pero parece que en versiones de PC esto está solucionado. Así que no queda más que seguir continuando. No sabría decirle si Barry es más rápido o más lento comparado con móviles. Creo que tiene la misma velocidad. Así que vamos allá. Vale, quería probar si Barry me lanzaba. En móviles Barry sí me lanza a ese vacío y tengo que reiniciar el juego. Quería comprobar si eso sucedía, pero parece que no. Ok. Me mola bastante cuando las luces parpadean. Le dan como ese toque terrorífico, supongo. Ok, aquí en las versiones de PC tenemos claramente a los mini Hoggies, que fueron eliminados por la ira de Mommy Longlets. De hecho, en algunas versiones móviles, esos mini Hoggies aparecen y otras versiones no aparecen. Dependiendo de la versión en la que te encuentres, puede que tengas a esos mini Hoggies en esa telaraña. Ok, vamos a adelantar esto. Ya sabemos esta combinación, solo faltaría saber el número exacto y ya lo tendríamos hecho. Sinceramente podría empezar a adivinar lo que es el código de seguridad, porque la verdad no es tan difícil encontrar el código que pueda activar ese tren. Pero evidentemente no estamos haciendo un speedrun ni nada por el estilo. Lo que queremos es ver el apartado gráfico. ¿Qué tanto se diferencia? Diría que aunque las versiones móviles tienen lo suyo, la versión de PC se ve muchísimo mejor. Esta máquina de aquí se ve muchísimo más iluminada comparada con las versiones móviles. No sé si a ustedes les pasa, pero las versiones de PC se corre un poquito más lento que en las versiones móviles. A pesar de que presione el Shift, siento como que voy un poquito más lento comparado con los móviles. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. O sea, siento que corro, evidentemente se nota la diferencia, pero corro más lento. Ok, vamos a utilizar a ver si este cubo me permite saltarme lo que es el muro. En las últimas versiones móviles esto ya no me lo permite. Tendría que utilizar más cubos para poder hacerlo. Ok, sí puedo. Sí me deja. Creo que sí puedo saltarlo, Pero espera, quisiera aprovechar para ver tanto a PJ Pocapilar como a Mommy Longlets. No quisiera saltarme esto sin al menos ver a estos dos modelos. Al fin y al cabo es lo que estamos haciendo. Queremos ver, ahí está, tener la experiencia de ver a todos los personajes emblemáticos de Playtime. Pero sí me parece interesante que podamos saltar esto. Ok, tenemos a Mommy Longlets, que nuevamente está en oscuro. En las versiones móviles, si bien no se veía muy bien, al menos sí podías diferenciar lo que era el ojo, el cabello. O sea, se veía el rosado del personaje. Y bueno, PJ Pocapilar también se ve bien. Mommy, no te importaría que yo adelante un poquito, ¿verdad? No te importaría, ¿verdad? Por favor, no te pongas, no te enojes conmigo, ¿vale? No estoy adelantando tanto. No te enojes. Ok, ahí tenemos PJ Pocapilar, que está yendo a máxima velocidad.
Voy a agarrar la tubería fácil. Y te preguntarás por qué agarré la tubería fácil. Bueno, porque... Primero, porque no hay que complicarse la vida. Y segundo, porque me olvidé del trofeo de Bunzo. Así que perdí como la... ¿Cómo se llama? Perdí las ganas o la motivación de ya querer todos los trofeos. Aparte, tengo un trauma con PJ Pocapilar. Y es que la primera vez que yo jugué las versiones móviles del Chapter 2, yo quería el trofeo de PJ Pocapilar. Pero al tratar de encontrarlo, me comí un jumpscare. Y fue bastante, ¿cómo se dice? Lo tenía al volumen alto. Me asustó bastante este travieso. Vale, pero el travieso de PJ Pocapilar está avanzando y las luces se prenden cada un segundo. Vale, voy a dejar uno más y después ya agarro. Ahora sí, vámonos. Perfecto, ya estamos en zona segura. Oh, parece que esto está oscuro cuando completamos el juego. Ya no puedo ver a PJ Pocapilar. Ahora sí lo puedo ver un poquito mejor. Él está por ahí. No lo puedo ver en detalle, pero él está por ahí. Más o menos por ahí está. Ok, vamos a continuar con nuestro gameplay. Vamos a llevar estos documentos que la verdad no sé ni para qué lo hago. Ok, estoy en cámara lenta. Ok, vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Ok, no entiendo por qué la mano verde no me dejó. Pero vale, vamos a correr lo más rápido posible para evitar de que Mommy Longlegs nos grite. Ok. Vamos a hacer esto rápidamente. Y creo que no me va a alcanzar el tiempo. Damas y caballeros, parece ser que Mommy Longlegs no le gustó que yo hiciese trampa. Que yo saltase y empezase antes de tiempo el juego de las estatuas. Sí, definitivamente está molesta. Ya me está gritando. Chicos y chicas, tengo serios problemas. Pero bueno. Un aspecto a mencionar es lo que es esta puerta. Esta puerta debería cerrarse en las versiones móviles, pero esta en PC se queda abierta. Ok, voy a utilizar el bug de poder saltarme esto. Ok. Interesante, no me está permitiendo poder saltarme esto para no tener que hacer este puzzle. Pero parece que lo voy a tener que hacer obligatoriamente. Bueno, no tenemos muchos problemas en resolver este puzzle. Es bastante sencillo. Parece que este bug sí fue solucionado. Pero bueno. Ok. Vamos a hacer este puzzle rápidamente. Con los botones que ya sabemos de memoria cómo presionarlos del orden que queramos. Pero bueno, vamos a subir un poquito más. Ahí está. Y por último, este. ¿Dónde están las cajas? Ahí están. Perfecto, letra E y ya lo tenemos. Ok, tenemos un trofeo arriba. Que aunque ya no los tenga todos, al menos quisiera tenerlo eso, ya que está al alcance. Pero bueno, vamos a continuar con nuestro gameplay, de las cuales podemos mencionar el bug de las...
de los tanquecitos estos que siguen estando, por lo que puedo ver. ¿Y qué te permite hacer esto? Bueno, este te permite alcanzar las rutas alternas del Water Treatment que estuvimos viendo en un video pasado. Es bastante bueno y puedes hacer un poco de parkour. Ese video me gustó bastante hacerlo. Vale, ya tenemos esto listo, solo hay que ponerlo en donde está el puente, donde está enfrente de nosotros, y ya lo tendremos listo. Ok, me gusta muchísimo lo que es el agua, más bien lo que sería el reflejo del agua en la pared. Me gusta bastante. Ok, tenemos esto de Bunzo, que la verdad no recuerdo que estuviese. Ok, aquí las paredes y todos los detalles de la destrucción está bastante bien. Y lo del quirófano está bastante oscuro comparado con las versiones móviles. En las versiones móviles se podía ver un poco más. Tenía como un filtro celeste o verdoso, pero sí se podía ver. Parece que en las versiones de PC está bastante oscuro esa zona, de las cuales también pudimos lograr entrar en las versiones móviles. Ahora que nos encontramos en este lugar, vamos a aprovechar para hacer el puzzle correspondiente. Vale. Soltamos esto, agarramos esto y regresamos. Espero hacerlo con cuidado en esta parte porque recuerdo que en el primer gameplay que hice de esto me costó bastante. Muy bien, ya tenemos lo que es el circuito. Vamos a continuar. Ok, estos cartones son iguales. Y ahí tenemos hacia dónde tenemos que ir. Puedo ver que en el fondo hay luz en lo que es el quirófano. Pero bueno, como todos sabemos, nosotros no podemos acceder a ese lugar porque caímos ahí. Tenemos cámara lenta y continuamos. Ok, tenemos a Mommy Longlets, de la cual está muy molesta. Mommy, por favor, estoy haciendo un video en YouTube. Perdóname. No, solo fue un poquito, solo adelanté un poquito lo que es las estatuas. No te enojes conmigo. Mommy, por favor, entiéndelo, por favor. Mommy, es para un video en YouTube. Estoy en problemas, ¿verdad? Ok. Estoy en problemas, chicos y chicas. Cámara lenta. Muy bien, chicos y chicas. Vamos a continuar con esto, de los cuales podemos ver un poco los alrededores. También te digo que las versiones móviles hicieron un buen trabajo con respecto a los gráficos. Esta escalera era de color amarillo, si no me equivoco, en las versiones móviles. Podemos ver las tuberías, todo para arriba, se ve bastante bien. Esto de las telarañas en las versiones móviles me daba muchísimo lag. Siempre tuve problemas con esto, nunca podía verlo. Siempre que miraba fijamente esto me daba un lag muy grande. No está siendo el caso en este gameplay, pero es algo que siempre me daba problemas en las versiones móviles. Ok. Creo que se acaba de generar un nuevo escenario. Creo que me dio un poco de un tirón ahí. Leve, pero sí. Esta sección de acá la podemos revisar. No hay nada, evidentemente, pero ya lo vimos. Con respecto a este túnel, existen unas piedras que se ven interesantes en las texturas. Vamos a agacharnos con control y bajamos. Ok. Puedo ver lo que son las partículas en el aire. No sé si ustedes la ven. Lo vimos en el Chapter 1 para PC. Son estas partículas de polvo que la verdad le dan ese toque de realismo, de que hay deterioridad y que hay mucho polvo.
Esta palanca, si no recuerdo mal, es de color amarillo, si no me equivoco. Ahora ya no me acuerdo, pero creo que era de color amarillo. Por supuesto, como todo gamer que se respeta, el trofeo de Mommy Longlegs se tiene que agarrar, sí o sí. Vale, me tienta querer hacer el bug este de retornar, pero quiero disfrutar toda la experiencia como un juego normal y ver todos los escenarios. Al fin y al cabo ese es el objetivo por el cual estamos aquí. Ok, ya nos encontramos en esta zona, de las cuales ya sabemos la combinación que tenemos que utilizar para abrir esto. No hace falta subir. Y continuamos. Ok, dentro de poco saldrá Mommy Longlegs. Ahí la tenemos. Solo falta subirnos aquí. Vale, quería ver si me salía el truco de las varillas para poder ver mejor a Mommy Longlegs, pero parece que no está. O simplemente no me salió bien. Pero bueno, cualquiera de las dos posibilidades puede ser. Ok, ya nos encontramos en esta zona, de las cuales vamos a proceder a crear el engranaje correspondiente. Me gusta lo que son las luces del fuego, se ve bastante bien. Vamos a abrir esto y recoger nuestro respectivo engrane. Perfecto, ahora vamos a abrir esta puerta. Y ahora sí vamos a activar a Mommy Longlegs. Y vamos a activar también el horno para poder estar en un lugar idóneo. Ok, ya la podemos ver, está moviendo algunos barriles. No logro verla muy bien porque está algo lejos. ¡Oh! Espera, ¿qué acabo de hacer? Se me puso toda la pantalla en negro. ¿Se me habrá glitcheado? ¿Se me habrá bugueado? No me sale nada. Vale, ya estamos de vuelta. Me cargó la partida de vuelta en este checkpoint. Creo que el fuego... Bueno, en teoría debería ser obvio. Debería ser obvio que estar en el fuego, player no debería sobrevivir a eso. Lo que pasa es que en móviles el juego mismo te pone una pared invisible. Entonces, como estaba viendo a la araña, estaba contando con esa pared invisible. Parece que en PC esa pared invisible no existe. Así que habría que tener cuidado en ese aspecto para que player no se convierta en estofado. O más bien dicho, no sea un player frito. Ok, ahora sí, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero obviamente teniendo cuidado esta vez. Como está muy oscuro, no puedo verla. En la versión de móviles sí podía verla. Pero bueno, teniendo en cuenta de que en este juego se juega muchísimo con las sombras, es algo de lo cual era de esperarse. Ok, acá tenemos, si no me equivoco, ajá, ahí está. No sé si lo pueden ver ustedes, pero ahí está la cabeza de Mommy Longlegs, el cabello y los ojos. Así que vamos a activarla para empezar con esta persecución final. Ok, ahí tenemos la mano a la izquierda. Sabemos todos estos detalles. Abrimos esta puerta. Aquí tenemos a Mommy Longlegs a la derecha, que acaba de salir por ese túnel. Que son detalles que ya sabemos.
Lo que sí me parece interesante son las piedras que están cayendo. Esto sí es un agregado que yo nunca lo vi o que no está en las versiones móviles así de detallado por temas de optimización. ¡Ostras! No me dejó caminar por eso. Creo que esa zona es invisible. Ok. Vamos a continuar. ¡Ostras! Vale. Pensé que podía buguearla para poder perseguirla. Parece ser que Mommy Longless ha tomado su venganza por hacer trampa en las estatuas. Muy bien, vamos a empezar con este nuevo intento. Habría jurado de que podría ser de que el bug funcionase. Pero teniendo en cuenta de que la versión de PC se actualiza más que la versión móvil, posiblemente ya no me deje. Vale. Sí funciona. Sí puedo perseguirte. Vaya. Se invirtieron los papeles, Mommy. Oh, se escuchan algunos estruendos. Mommy, ¿qué hiciste? Ok. Yo no pienso arreglar eso, Mommy. Eso lo dañaste tú. No lo voy a arreglar. Qué travieso. Me gustó ese detalle de que se caen como cosas, se caen como plataformas. Evidentemente, si no lo hubiese bugueado, yo me hubiese llevado tremenda sorpresa. Ok, aquí tenemos estas partes que también en un video pasado logramos acceder a estos lugares encerrados. Pero bueno, chicos y chicas, ya estamos terminando este juego. Podemos ver a la araña madre que viene a castigarnos. Oh, saliste rápido. Casi al instante desde que llegué. En móviles toma un poco más de tiempo de que ella aparezca. Todo mal. Todos estamos tristes. Hoy, en el día de hoy, ha perdido el gaming. Ha perdido el gaming. 1006. Llévatela a la enfermería, por favor. Ok. No hay mucho que destacar en esta sección, más allá de las sombras y las luces. Oh, esta parte se ve bastante bien ahora que lo estoy visualizando. Pero sí. Y con el tema de las sombras se ve muchísimo mejor. Es que es como un mundo totalmente diferente entre las versiones de móviles y de PC. También te digo, le doy crédito a las versiones de móviles porque hicieron un trabajo bastante espectacular. Porque las versiones móviles, si bien los gráficos son muy inferiores, son bastante aceptables. Vale, la estantería voladora sigue funcionando. Eso es interesante. Y eso podría serme útil. Ok, estoy revisando esta sección de acá, que está algo oscura. Evidentemente no tengo lo que es la linterna infinita, así que tampoco es que se pueda ver mucho que digamos. Pero bueno, ya estamos casi por terminar este juego. Tenemos que liberar a Poppy. Oh, ahí están los minijoys, aún se ven.
Vamos a liberar a Poppy, de las cuales no es que me cause mucha ilusión que digamos. No sé de qué hablas. Eso es mentira, 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 mentira. No, nunca entraste. Nunca entraste. Yo quiero saber qué excusa se va a inventar a Poppy. Porque tengo mucho escepticismo de querer ayudarla en el Chapter 3. Quiero saber cuáles son sus disculpas. Ok, vamos a continuar con respecto a esta parte final del recorrido. Pero antes quisiera revisar esta parte de acá, de las cuales ya me estoy dando cuenta que hay una pared invisible. Hay una pared invisible, no puedo entrar. En las versiones móviles sí podía. Pero bueno. Son diferencias entre una y otra. Ok. Esto ya yo lo había configurado, pero como perdí, lo tengo que hacer de nuevo. 4, 3, 1, 2. 4, 3, 1, 2. Perfecto. Muy bien, chicos y chicas. Ya nos estamos preparando para irnos de este lugar. Un detalle a mencionar es que el juego en las versiones de PC me deja poder caminar. En las versiones móviles yo tengo que estar completamente estático aquí y no me dejaba. Pero en la versión de PC al menos sí me deja, por ejemplo, curiosear un poco. A lo lejos se ven lo que son los minihoggies todavía. Podríamos decir que Mommy no tuvo tiempo de comérselos. Porque en el caso de Bunso, Bunso no sale. Pero bueno, ya está Poppy diciendo sus travesuras. Y aquí es cuando nos llevamos la peor traición en la historia de los videojuegos. Definitivamente me arrepiento de haberte ayudado, porque gracias a ti estoy atrapado. Y más te vale que no haya una opción en el Chapter 3 que me haga traicionarte. Prepárate. Pero bueno, ya sabremos en el Chapter 3 si perdonaremos a Poppy y si de verdad lo que hizo estuvo justificado y tiene alguna muy buena excusa que darnos. Bueno, aquí ya nada más estoy esperando a que termine de darse lo que es... Ajá, aquí está. Lo que es el freno, porque ya... muy poco es lo que se puede hacer. Ok, ya estamos próximos a que esto se active. Ahí está, vámonos. Chicos y chicas, el tren se va a estrellar. No sabemos qué hacer. No. El tren se va a estrellar. ¡Ostras! No. Y ahí está. El tren se ha descarrilado. Y eso sería el final, con ese majestuoso letrero que nos dice que hemos llegado a Playcare. Chicos y chicas, esto ha sido Poppy Playtime Chapter 2 para PC, desde la perspectiva de un jugador móvil. Espero que te haya gustado y te haya encantado tanto como a mí al hacer este gameplay. Déjame saber en la caja de comentarios si quieres que el próximo juego se trate del Chapter 3
o tengamos que jugar primero Project Playtime para respetar lo que sería el lanzamiento que tuvieron cada uno de estos juegos en el momento de que fueron lanzados. Esto sería todo por mi parte, pero quisiera volver a recordar de que el caso de que estemos jugando a las versiones de PC no significa que no volvamos a traer más contenido de las versiones móviles, de las cuales vi algunos en lo que es el último video que pensaron de que yo ya no iba a subir más contenido, de las cuales es completamente falso. Tenemos muchos bugs de los cuales tenemos que abordar, y que esto únicamente se está haciendo más que todo como un agregado extra que estaremos trayendo y que definitivamente lo vamos a disfrutar como siempre lo hemos hecho. Eso sería todo y nos vemos en la próxima. Y denle un beso a la araña madre de mi parte.